Hola, ¿cómo están todos? A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de Zona número 48 y de la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, nosotros les vamos a exponer la clase de desequilibrio ácido-base. Bueno, yo soy la doctora Erika Ramos Ramírez, residente de primer año. Mis compañeros son el doctor Alejandro Pérez Azuara, residente de primer año, la doctora Flor Arroyo Cano, residente de segundo año, el doctor Víctor Salgado Castañeda, residente de segundo año, y nos estará coordinando el doctor Alejandro López López, residente de tercer año. Los objetivos generales de la plática son: conocer la breve reseña histórica y generalidades ácido-base, conocer la correcta interpretación de una gasometría, e identificar los desequilibrios ácido-base de tipo metabólicos, respiratorios y mixtos, así como conocer sus etiologías. Veamos primero la homeostasis ácido-base. Los objetivos particulares de esta plática son: entender los principios básicos del equilibrio ácido-básico y aprender la fisiología del sistema buffer, bicarbonato, dióxido de carbono. Entonces, el desequilibrio ácido-base, en su definición, es que el equilibrio es el estado químico en el que los reactivos y los productos están presentes en concentraciones que no tienen más tendencia a cambiar con el tiempo. Entonces, el equilibrio ácido-base es el balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. Sin embargo, la mayoría de los sistemas biológicos implicados en el equilibrio ácido-base nunca alcanzan el verdadero equilibrio, debido a la complejidad de las interacciones y mecanismos químicos implicados en nuestro organismo. Veamos un poco de historia. Antes de 1923, se creía que los ácidos y las bases eran igual a los aniones y los cationes respectivamente. A principios del siglo XIX, Humphrey Davy informó sobre la asociación de ácido con la presencia de iones de hidrógeno. A fines del siglo XIX, el físico sueco Arrhenius acuña una nueva definición de ácido, como una sustancia que cuando se agrega a una solución aumenta la concentración de iones de hidrógeno. A comienzos del siglo XX, Henderson reescribe la ley de acción de las masas para describir el papel de los ácidos débiles en el mantenimiento de la neutralidad del organismo. Y es entonces cuando Bronsted propone una nueva definición de ácido, indicando que es una sustancia que dona iones de hidrógeno en una solución. Esta definición es la más utilizada actualmente. Sorensen dice la idea de expresar la concentración de iones de hidrógeno como el logaritmo negativo en base 10 y fue denominado como pH, y acuña por primera vez el término buffer para referirse a las sustancias químicas que atenúan los cambios del pH en la solución. Hasselbalch combina las teorías de Sorensen y Henderson para crear la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que indica que el pH es igual al pK más el logaritmo en base 10 del cociente entre bicarbonato y el ácido carbónico. Para ello, la concentración de ácido carbónico fue sustituida por la presión parcial de dióxido de carbono, y es así como queda la ecuación. Para ello, posteriormente, el médico danés Sigurd Anderson introduce el concepto de exceso de base, como un parámetro del estado metabólico ácido-base. El cálculo del exceso de base asume una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio e incluye la concentración plasmática de bicarbonato. Entonces, el concepto del equilibrio ácido-base se realiza bajo el entendimiento de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Así, una persona sana mantiene del mismo modo que lo hace para el sodio, la urea, las calorías o el agua, un balance entre los ingresos y los egresos de iones de hidrógeno. De este modo, mantiene constante la concentración de hidrógeno en su líquido extracelular en alrededor de 40 nanomoles por litro. Entonces, para entender la fisiología del estado ácido-base, se debe de tener conocimiento de los principios físicos y químicos de los diferentes compartimentos de los organismos.
del organismo, entre ellos las características del plasma, de la orina y de las diferentes soluciones que se utilizan en los pacientes hospitalizados. Estos cambios de la sangre del pH dependen de tres variables, como son el dióxido de carbono, la concentración relativa de electrolitos y la concentración de ácidos débiles. La ecuación de Henderson-Hasselbalch entonces se utiliza para entender todas estas alteraciones. En resumen, esta ecuación asume que el bicarbonato actúa como una variable independiente y que su concentración condiciona el equilibrio en el pH. El modelo físico-químico de Stewart propone una interpretación diferente del desequilibrio ácido-base de Henderson-Hasselbalch y se basa en el precepto de que la concentración de hidrógeno de una solución acuosa va a depender de la disociación de hidrógeno e hidróxido. Es con esto que el dióxido de carbono más el agua da como resultado la anhidrasa carbónica, que a su vez se puede disociar en hidrógeno y dióxido y bicarbonato. Veamos ahora la homeostasis ácido-base. Primero tenemos que entender los conceptos básicos de esto. Un pH arterial se debe de mantener entre 7.35 y 7.45. Los ácidos pueden liberar iones hidrógeno en una solución y una base puede aceptar un hidrógeno. Un ion hidrógeno es un protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. Con ello, la alcalosis se refiere a una extracción excesiva de hidrógeno de los líquidos orgánicos y en su contraposición, la adición excesiva se considera una acidosis. Entonces, el pH es la concentración de hidrógeno. Un pH bajo va a tener una concentración alta de hidrógeno y un pH alto va a tener una concentración baja de hidrógeno. La eliminación de dióxido de carbono insuficiente nos va a provocar una hipercapnia y la eliminación de dióxido de carbono en exceso nos va a provocar una hipocapnia. La presión de dióxido de carbono que debería de tener una persona normal en condiciones normales es de 40 milímetros de mercurio. La hipercapnia es la consecuencia de la hipoventilación y no de una mayor producción de dióxido de carbono. La presión de dióxido de carbono es regulada entonces por factores respiratorios neurales y no por la velocidad de producción de dióxido de carbono que se da con la respiración. Las disminuciones o aumentos de la presión de dióxido de carbono son alteraciones del control neural de la respiración o cambios compensadores en respuesta a esto. El sistema buffer más importante es el sistema bicarbonato-dióxido de carbono. Este sistema es importante debido a su capacidad para amortiguar las cargas ácidas o alcalinas y por su capacidad de regulación independiente de bicarbonato y presión de dióxido de carbono por los riñones y los pulmones, respectivamente. La regulación independiente es el aspecto más poderoso de este sistema. Los trastornos de dióxido de carbono generalmente se denominan trastornos respiratorios y los trastornos de bicarbonato o ácidos elevados se denominan trastornos metabólicos. El dióxido de carbono arterial está regulado por la ventilación alveolar. Los riñones reabsorben, producen y excretan bicarbonato. Una elevación de bicarbonato o disminución de dióxido de carbono elevará el pH sistémico. Una disminución de bicarbonato o elevación de presión de dióxido de carbono se verá reflejado en la reducción del pH. Esta excreción de ácido por los riñones da como resultado una producción de base o bicarbonato, y la excreción de las cargas de ácido en exceso causan una acidosis metabólica. El control respiratorio del dióxido de carbono, veamos que la ventilación alveolar normalmente elimina 15 moles de dióxido de carbono por día y mantiene la presión de dióxido de carbono alrededor de 40 milímetros de
mercurio. Esto aumenta o disminuye para mantener la presión de dióxido de carbono y mantener un pH constante. Esto es controlado por las células quimiorreceptoras, que están ubicadas en el bulbo raquídeo y que son sensibles al pH y a la presión de dióxido de carbono. Los quimiorreceptores responden a una disminución del pH intersticial cerebral, aumentando la ventilación y por lo tanto disminuyen la presión de dióxido de carbono. Entonces, pequeños aumentos en el dióxido de carbono plasmático que disminuyen el pH estimularán la ventilación, que devolverá la presión de dióxido de carbono a la normalidad. La acidosis metabólica y la acidemia resultante también darán como resultado un aumento en la ventilación y una disminución de la presión de dióxido de carbono en respuesta a la disminución del pH intersticial cerebral. La respuesta de la ventilación máxima generalmente no puede reducir la presión de dióxido de carbono menor de 10 a 12 milímetros de mercurio. Es con ello que la disminución en la ventilación puede ser disminuida o limitada debido a varios factores. Entre ellos está la enfermedad pulmonar, la sobrecarga de líquidos y los trastornos del sistema nervioso central que nuestro paciente pueda presentar. Soy el doctor Alejandro de Jesús Pérez Azuara, residente de primer año de la especialidad Urgencias Médico-Quirúrgicas, perteneciente al Hospital General de Zona número 48 del Instituto Mexicano de Seguro Social. Vamos a continuar con el tema control renal del bicarbonato plasmático. La función renal tiene un papel fundamental en regular la concentración sistémica de bicarbonato y, por lo tanto, el componente metabólico del equilibrio ácido-base. Esta función renal va a constar de dos componentes principales, que es la reabsorción virtual total del bicarbonato filtrado por el mismo riñón y la producción de nuevo bicarbonato, los cuales nos van a permitir generar una reposición del consumo normal del bicarbonato, ya sea de una manera fisiológica o patológica. Normalmente la filtración glomerular del bicarbonato es de aproximadamente 4.5 moles por día. Esta reabsorción va a tener mayor medida en un 70 o un 80% en lo que es el túbulo proximal. Posteriormente, también en otras partes de la nefrona podemos ver reabsorción mínima de lo que es el bicarbonato, como en la porción gruesa de la rama ascendente de la asa de Henle y en menor cantidad, menos de 5%, en el conducto colector. Tenemos que ver que la excreción total de ácido por los riñones va a ser directamente proporcional a la producción de bicarbonato por los mismos riñones. Es decir, si nosotros tenemos un requerimiento basal de ácidos de 1 miliequivalente por kilogramo de peso, tomando un modelo anatómico de unos 70 kilos, entonces también va a haber producción de bicarbonato en la misma cantidad, unos 70 miliequivalentes por día. Todo esto para permitir la regulación y el balance ácido-base. De otra forma, la excreción neta de ácidos por los riñones se produce a partir de dos mecanismos. El primero, que es la eliminación o secreción de ácidos valorables o titulables, los cuales se dan por una excreción de protones ayudados por amortiguadores urinarios, generalmente fosfatos, y la segunda por la producción de ion amonio, producción y excreción del ion amonio, que va a representar de dos terceras partes de la excreción total del ácido por los riñones. En cuanto a la reabsorción de bicarbonato, como ya lo habíamos comentado, tiene su principal reabsorción en lo que es el túbulo proximal. Entonces, vamos a describir los mecanismos que permiten esta reabsorción en las células del túbulo proximal. Inicialmente va a haber una excreción de protones en la membrana apical
mediados por una proteína, la NHE3, la cual va a regular el intercambio de iones hidrógeno hacia el exterior de la célula y la introducción de iones sodio. Todo esto mediado por un gradiente de concentración de sodio, ya que en el lumen extracelular vamos a observar que se encuentran aproximadamente 140 mini equivalentes de sodio, mientras que en el lumen intracelular tenemos una concentración de 15 a 20 mini equivalentes de sodio. Esta cantidad mínima de sodio dentro de la célula va a ser posible mantenerla mediante la bomba de sodio y potasio ATPasa, que va a permitir la excreción del exceso de sodio hacia lo que es la membrana vasolateral, permitiendo regular lo que es el equilibrio o la homeostasis a nivel de lo que son los iones intracelulares. Los iones hidrógeno que van a ser secretados por estas reacciones hacia lo que es el lumen extracelular van a unirse en reacción química con el bicarbonato del lumen extracelular por medio de la anhidrasa carbónica. En este caso, la anhidrasa carbónica 4, que se va a encontrar en lo que es la membrana lateral, produciendo dióxido de carbono y agua. De igual manera, en el interior de la célula, para poder catalizar, para poder mantener lo que son las concentraciones de hidrógeno y de bicarbonato, se va a presentar una reacción química entre el dióxido de carbono y agua con la anhidrasa carbónica citosólica. Y a su vez, estos productos que nos va a generar van a poder mantener su equilibrio dentro de la célula por medio de la bomba de hidrógeno ATPasa o la reabsorción de lo que es el bicarbonato por medio de un cotransportador de sodio hacia la membrana vasolateral. En cuanto a la reabsorción del bicarbonato y la excreción de iones hidrógeno, pues vamos a tener que igual en lo que es el túbulo distal, también vamos a encontrar algunos mecanismos que nos van a ayudar a generar estas acciones. Sin embargo, pues como podemos ver, son en menor cantidad el tipo de mecanismos que se pueden utilizar. Vamos a ver que en las células intercalares se van a encontrar tres tipos de circuitos. Los circuitos tipo A, que van a ser los que excreten iones hidrógeno, y los circuitos tipo B, que van a ser los que excreten iones bicarbonato. Únicamente en lo que son los circuitos o las células con circuito tipo A, vamos a ver que van a estar regidos por bombas hidrógeno ATPasa, que van a permitir la excreción de mayor cantidad de iones hidrógeno fuera hacia el lumen extracelular, lo que van a permitir un aumento en la acidez de la orina de aproximadamente, generando un pH aproximado de 4.5. Mientras que en la membrana vasolateral podemos ver a la proteína de banda 3 que va a regular lo que es el intercambio de bicarbonato y cloruro, permitiendo de esta manera la reabsorción de bicarbonato. Y en las células tipo B, de igual manera, por medio de proteínas transmembrana, van a poder regular tanto la excreción extraluminal del bicarbonato como su reabsorción en la membrana vasolateral por medio de un cotransportador de sodio, como anteriormente habíamos comentado. Entendiendo de esta manera cómo se lleva a cabo la reabsorción y la excreción de iones hidrógeno, vamos a tener que nosotros en nuestra vida cotidiana siempre vamos a estar expuestos a cargas ácidas y cargas alcalinas. Entendiendo como tal una carga ácida, por ejemplo, alteraciones del dióxido de carbono, que se puede traducir en trastornos respiratorios, y también la presencia de ácidos no volátiles, que se pueden traducir a trastornos metabólicos. Dentro de estas cargas que día a día podemos encontrar, podemos tener la presencia de ácidos exógenos, como puede ser la dieta,
en los ácidos no volátiles, como el ácido fosfórico, el ácido sulfírico, o intoxicación por salicilatos, metanol, etilenglicol. En cuanto a los ácidos endógenos patológicos, los principales que tenemos es la producción de cetoácidos y la formación de ácido láctico, que pueden ser los que marquen un desequilibrio ácido-base en el organismo. También una de las causas principales de estas cargas ácidas puede ser la disminución de la excreción del ácido renal, generalmente presente en los pacientes con personas con insuficiencia renal, y la pérdida de álcalis por ya sea pérdidas gastrointestinales, podría ser por presencia de diarreas crónicas y pérdida de la orina. Asimismo, vamos a tener que vamos a estar expuestos a cargas alcalinas, de igual forma regulados ya sea por el dióxido de carbono, trastornos respiratorios, y álcalis no volátiles, trastornos metabólicos, en los cuales pueden, las principales causas pueden ser la administración de álcalis exógenos, ya sean de vía oral, ya sea vía parenteral. Puede ser también por pérdidas de ácidos generalmente gastrointestinales como vómitos y exceso de orina o pérdidas de iones hidrógeno y producción renal de nuevo bicarbonato. Generalmente puede ser causada por diuréticos. Entendiendo de esta manera los desequilibrios ácido-base, tenemos que en el organismo vamos a presentar dos tipos de mecanismos compensadores, el respiratorio y el metabólico renal, en los cuales podemos ver que si hay un cambio agudo o una alteración aguda de la presión de dióxido de carbono, se va a alterar ligeramente lo que es la concentración plasmática de bicarbonato, mientras que en trastornos que se generan de una manera crónica, que pueden ser trastornos ácido-base respiratorios, pues la compensación por parte de lo que son los riñones van a responder de mejor manera a lo que es el cambio del pH, alterando las concentraciones del bicarbonato. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tenemos algún paciente que presente una hipocapnia crónica, generalmente se puede presentar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto va a generar que haya un aumento del pH sistémico por eliminación de dióxido de carbono, lo cual en cuanto a la compensación en el sistema renal podríamos ver una disminución plasmática del bicarbonato para ayudar a contrarrestar este mecanismo. De igual manera, cuando presentamos nosotros cargas ácidas a nivel metabólico, pues la función renal lo que va a permitir o lo que va a generar es que haya una reabsorción, un aumento de la reabsorción en lo que es el túbulo proximal de todo el bicarbonato y un aumento de la excreción distal de lo que es los iones hidrógenos o el ion amonio para poder regular dicha descompensación. La única desventaja de este tipo de amortiguador o buffer es que la compensación renal máxima es una compensación que se da de manera crónica, que requiere de aproximadamente 3 a 5 días para alcanzar su máxima respuesta amortiguadora, de la cual no va a ser completamente no va a ser completamente complementaria para mantener el equilibrio ácido-base. También cuando hay una carga, un aumento en lo que son las cargas ácidas a nivel respiratorio, pues vamos a ver que podemos encontrar un aumento de la ventilación que va a disminuir la concentración de PCO2 en los pulmones y de esta manera va a ir elevando poco a poco lo que es el pH sistémico, siendo la compensación respiratoria aquella que se
presenta de manera inmediata en los primeros minutos del desequilibrio y alcanzando su máximo capacidad de amortiguador aproximadamente en unas 12 a 24 horas.